Hola, soy Javier, bienvenidos a SocTips. Si eres derechohabiente de Infonavit o Foviste, tu empleador ha depositado un porcentaje de tu salario a tu saldo de la subcuenta de vivienda durante todo el tiempo que has trabajado. Estos recursos pueden ser unidos con tu crédito bancario para que obtengas mayores beneficios. Por ejemplo, puedes solicitar un crédito combinado entre algunas de estas instituciones y un banco para ayudarte a cubrir el valor total de la vivienda que elegiste, o incluso adquirir una de mayor valor. Reduce el desembolso que tendrás que hacer cuando compres tu casa, al contar con una cantidad extra para cumplir los gastos adicionales que se generen, como enganche, avalúo o trámites notariales. Puedes solicitar a tu empleador que las futuras aportaciones que haga a Infonavit o Foviste sean destinadas a abonar al capital de tu crédito bancario. De este modo, podrás liquidar tu casa con mayor rapidez. Si llegaras a perder tu trabajo mientras esté vigente tu crédito bancario, el saldo de tu subcuenta de vivienda puede destinarse a cubrir las mensualidades de tu casa. Además, al tener el respaldo de Infonavit o Foviste, los bancos te perciben como un cliente más seguro y otorgan mayores beneficios. Así que ya lo sabes, aprovecha tus recursos para adquirir la casa de tus sueños. Acércate a un asesor SOC para que analice tus alternativas y te muestre cuáles son los beneficios que puedes recibir. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en su programa Viviendo el Futuro Hoy. Porque hablamos precisamente de los temas de hipotecas, esos temas de las compras, de la adquisición de ese bien, de esa casa, de ese predio, que lo queremos disfrutar ahora y lo vamos a ir pagando a 20 años, a 10, a 5, a 15, de acuerdo a nuestras posibilidades y el plan que a nosotros nos convenga. Y obviamente que el banco, de común acuerdo con el banco. Pues bien, en este video que acabamos de pasarles pequeño, pero muy sustancioso, queríamos demostrarles prácticamente que las posibilidades extras que existen, que le llamamos créditos adicionales, ¿sí? Que tiene que ver que aparte de los que los bancos tradicionales manejan los créditos hipotecarios, resulta que, como lo ven ahí, todos nosotros, algunos trabajamos de manera independiente, otros trabajan de manera asalariada, ya sea en el sector público o en el sector general, en términos generales. Para esto existen estas posibilidades de cofinanciar. Así es que vamos a tratar en este programa precisamente estas modalidades y queríamos empezar precisamente que tuvieran la oportunidad de conocer por medio de este video que creo que está muy bien explicado cuáles son las posibilidades, las ventajas que se tienen de cofinanciar un préstamo con la idea de que podamos acrecentar las posibilidades de tener una propiedad que se ajuste a nuestras necesidades y a lo que deseamos. Así es que el día de hoy vamos a platicar precisamente de estos programas adicionales de financiamiento. Como todos ustedes saben, bueno, hay trabajadores que laboran en el sector público. A eso le llamamos del apartado B de la ley, que se refiere a la Ley Federal del Trabajo. Ellos se mueven en otra línea. Pero los trabajadores en general, todos que graban con su nómina y pagan impuestos. Bueno, para estos, en 1972 nace la ley del Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Esto en aquellos años se genera atendiendo precisamente el requerimiento de la Ley Federal del Trabajo de generar condiciones sociales y de seguridad a las familias, al trabajador en términos generales, y al paso del tiempo el propio Infonavit ha venido modificándose, se ha venido ajustando a las condiciones del mercado inclusive. Originalmente, no sé si recuerden, el Infonavit construía complejos habitacionales, ¿sí? Y algunos así de manera de broma le decían los pichonavits, en fin, una gama de conceptos que se vertían sobre la vivienda que ofertaba el Infonavit. Originalmente el Infonavit efectivamente construía y financiaba los complejos y después las asignaba a los trabajadores por medio de los sindicatos o de manera individual que la gente iba y aplicaba y se generaba un cierto puntaje o los recomendados o como haya sido, pero se generó a partir de ahí, de esas fechas, las posibilidades de que los trabajadores de México pudieran acceder a un patrimonio, a una vivienda. Al paso del tiempo,
El Infonavit también se fue ajustando, como comentaba anteriormente. Al rato después financió exclusivamente, ya no construía el Infonavit de manera directa, sino que estaba financiando grandes proyectos. Esos a su vez, estos desarrolladores ponían a oferta abierta a todos los trabajadores que estuvieran grabando en el Infonavit para que pudieran acceder a créditos a viviendas con un determinado valor, a un determinado tamaño, en fin, había unas condiciones sobre las cuales se financiaban. Bueno, al paso también sigue corriendo el tiempo y el Infonavit de repente dijo, yo ya no voy a construir, yo soy exclusivamente financiero. Y entonces se abre otra posibilidad para financiar, así como los bancos tienen su área de hipotecario, el propio Infonavit y el Fobiste tiene su área para atender este tipo o estas posibilidades que tiene el trabajador. Resulta que todos los trabajadores, todos los trabajadores, insisto, que graban el impuesto sobre el producto del trabajo, laboran sus 8 horas, tienen, en fin, se comprometen con una empresa. Bueno, el patrón está obligado a asignar un porcentaje de su salario para conformar el gran fondo del Infonavit. Es un 5% que se paga bimestralmente por parte del patrón y se va generando ese fondo que es el que financia estos grandes proyectos. Individualmente, cuando ya el trabajador al paso del tiempo, ¿sí?, empieza a ver que tiene unas posibilidades, se generó un fondo que está en su favor, que se le llama, se forma la subcuenta de vivienda. Y esta está individualizada. Cada uno de esos trabajadores que al paso del tiempo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, ya generó un fondo. Bueno, pues tienen posibilidades de utilizarlo, ya sea con crédito directo del propio Infonavit y o que esto que es lo que vamos a hablar ahora, los cofinanciamientos. Los cofinanciamientos hay otra oportunidad también. Resulta que anteriormente decíamos, les comentaba, el Infonavit construía sus complejos habitacionales, pero alguna gente no quería vivir en ellos. Decía, oye, si yo tengo mi fondo, ¿por qué no me lo das si yo busco otra alternativa? Porque me venden una casa cerca de donde siempre he vivido o cualquier otra opción diferente que nos dé la oportunidad de, como dice el dicho que manejamos, de vivir el futuro hoy. Bueno, viendo esta posibilidad, se abrió el Infonavit para que también en conjunto con la banca nacional, la banca registrada, la banca que todos conocemos, se generan este tipo de créditos en los cuales le llaman cofinanciamientos. ¿Y qué son los cofinanciamientos? Son la conjunción de esfuerzos de dos instituciones financieras o organizaciones que ponen a disposición del trabajador una cantidad de dinero que pueden juntarla y crecen las posibilidades. Tiene muchas ventajas, por supuesto. Una de ellas son el que puedes crecer las posibilidades de tener un mejor financiamiento, una cantidad superior de la que originalmente te pudieras tener. Son los beneficios. Precisamente es en el caso. Normalmente batallamos para juntar el enganche. Pero si ya tienes este fondo que te proporciona y te lo regresa porque es tuyo, ¿sí?, entonces con esa parte puedes financiar en algunos casos el enganche que te están solicitando, ¿sí? Aparte del crédito que te puede dar el Infonavit, no el total, ¿sí? Bajo este esquema te puede proporcionar una cantidad. Entonces tienes el fondo, más lo que te presta el Infonavit, más lo que te presta el banco, entonces ya creciste tu capacidad de compra, ¿sí? Y aparte tienes otra ventaja. El crédito de Infonavit es pagado con los descuentos que te hace el patrón, porque una vez que te dan un crédito cofinanciado con el Infonavit, el patrón en vía nómina te va a descontar un porcentaje que va del 5 al 15 o hasta el 17% de tu nómina. Y también se acredita ese 5% que históricamente está entregando el patrón sobre tu salario, se sigue aportando al pago de tu crédito. Entonces es una ventaja. Por su cuenta, tú aparte les vas pagando también al banco lo que conveniste en una hipoteca cofinanciada, Infonavit y el banco. El derechohabiente otra de las ventajas, que puede comprar la vivienda en donde él lo desee. Les comentaba que originalmente el Infonavit generaba complejos habitacionales
Y entonces alguna gente decía, es que yo no quiero vivir ahí o me gustaría comprar acá, más cerca. Entonces te limitaba mucho. Bajo este esquema, había la posibilidad de que puedas comprar en donde tú desees, en donde encuentres la oportunidad que se te presente y que puedas pagarlo. Otra ventaja que tiene es que no tiene límite el valor de la vivienda. Originalmente los créditos que daba Infonavit equivalían a un determinado número de salarios mínimos. Entonces, la vivienda, los desarrolladores se veían muy presionados porque sus viviendas no podían exceder a una cantidad de salarios mínimos. Entonces, estaba muy acotado. Por eso es que empezaron con un tamaño y de repente fueron achicándose porque como estaban muy acotados los precios a los cuales podían vender, entonces era muy complicado para los desarrolladores, la propia inflación, el valor del dinero no alcanzaba, entonces empezaron a generarse situaciones de tipo diferente. En fin, estas son de las ventajas que presenta este programa de cofinanciamiento precisamente con el Infonavit. ¿Cómo se conforma? Les decía hace unos momentos, es la subcuenta del saldo de vivienda que tiene cada trabajador, más el crédito de Infonavit, que también te proporciona una cantidad, no cuando es crédito solo, porque aquí hay una modalidad. Cuando se realiza este tipo de cofinanciamiento, ¿sí? El banco es el líder de este préstamo, porque es el que aporta la cantidad mayor, ¿sí? Hay ocasiones en donde el Infonavit te presta de manera directa, entonces ahí no participa el banco, ahí es directo tú y el banco. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay requisitos para poder acceder a este tipo de préstamos, ¿sí? Cofinanciados con el banco. Un primer requisito obligado es que tengas que ser derechohabiente con relación laboral vigente. O sea, no puede ser que hayas dejado de trabajar hace un tiempo y ya no estás trabajando de manera asalariada. No es candidateable. Tienes que haber grabado y estar laborando en ese momento para que sea susceptible de adquirir este tipo de crédito. Otro, obtener una aprobación previa del banco. El banco, tú normalmente vas a un banco o con un broker hipotecario y te puede ayudar a hacerlo para que en base a tu capacidad de compra puedas obtener una aprobación del banco por una cantidad X, ¿sí? Puede ser que todavía no tienes identificada la propiedad, pero tú, por tu capacidad de compra, ya puedes tener un crédito ya precalificado. Entonces el Infonavit en este caso te pide que ya tengas esa precalificación o esa aprobación por parte del banco. También te va a pedir el Infonavit que acumules 116 puntos. Tiene un sistema el Infonavit para medir tu capacidad de pago, una por el salario que tienes, otra que te miden la antigüedad que tienes en el trabajo, también te van a medir eh, eh, tu edad, de tal manera que cada una de estas variables tienen un determinado valor. A eso le denominan ellos que logren 116 puntos. Te lo puedes ver perfectamente en la página de Infonavit. Te señala y puedes hacer el ejercicio perfectamente. Otra condición por parte del Infonavit es que anteriormente no hayas tenido ningún crédito de Infonavit. Acuérdense que el Infonavit no es más para compra de vivienda, puede ser para construir en un terreno que tú ya tienes o para comprar un terreno. O sea, también el Infonavit tiene variables muy interesantes que puedes aprovechar como trabajador. Y lo que estoy hablando yo es un cofinanciamiento, en donde puedes trabajar de conformidad o en conjunto con Infonavit y el propio banco. Y te da estas ventajas. Otra de las condiciones es que este crédito lo tienes que aplicar exclusivamente para la compra de una vivienda nueva o usada. O sea, no puedes modificar el destino del crédito que se te proporciona. Así es que son de las condiciones específicas que te hace el Infonavit. ¿Qué es lo que contiene el expediente de Infonavit para cuando decides hacer este tipo de financiamiento o para aprovechar tu saldo que ya tienes acumulado por el tiempo? Bueno, normalmente es la solicitud de inscripción. Tú normalmente tienes que aplicar en el Infonavit presentas una solicitud en donde deseas participar y que se te tome en cuenta para este tipo de crédito de cofinanciamiento, que le llamamos Cofinavit en particular. Un acta de nacimiento original, la copia de identificación, ya sea del INE o el pasaporte, acta de matrimonio original,
Constancia del taller Saber Decidir. Aquí es una obligación que te pone, una condición muy, muy particular que te hace el Infonavit, que conozcas, que le dediques una hora para conocer de viva voz cómo se desarrolla este tipo de financiamientos, para que sepas, ¿sí?, cómo va a ser utilizado tu fondo, cuáles son las obligaciones que tienes al adquirirlo y la responsabilidad que vas a tener con el banco y el propio instituto. Posteriormente también te van a pedir la carta de autorización del banco, en donde te dice el banco, sí, efectivamente tienes con nosotros ya aprobado un crédito por X cantidad, que es la que se va a sumar al crédito que vas a esperar que te ayude o te autorice el propio Infonavit. También te van a pedir el avalúo y el formato de consulta de buró de crédito. Hemos hablado de este tema del buró de crédito, que todas las instituciones, tanto los bancos, no es la excepción, también el Infonavit, quiere verificar tu capacidad de pago, quiere verificar cómo ha sido de cumplido en tu vida laboral, en tu vida adulta, cómo te has comportado pagando tus obligaciones contraídas. Otra información que te va a pedir el Infonavit es la copia del título de propiedad. Esto prácticamente porque, igual que los bancos, es la garantía de que les vas a pagar, y quieres saber que la garantía que estás poniendo está libre de cualquier gravamen, que no tiene ningún problema legal, en fin. También revisa por parte del jurídico, así como lo hace el banco, también lo hace el Infonavit. Revisa que la garantía que vas a poner de por medio para este crédito pues reúna las condiciones de legalidad suficientes. Y la última es la carta de instrucción irrevocable. Esta es una carta muy interesante, que prácticamente cuando haces la solicitud del crédito tienes que firmar una parte en donde dices si te comprometes y determinas el uso que se le va a dar a la subcuenta de vivienda, a ese fondo que tú has generado o que ha generado tu patrón con el 5% de tu salario. Entonces se define en esta carta, que se llama de instrucción irrevocable y que tú firmas, y que hace el que conformes el expediente en general. Así es que, como verán, son temas muy interesantes que tienen que ver con el apoyo o el saber utilizar los recursos que tú tienes como trabajador. Hay otra forma de cofinanciar que se llama apoyo Infonavit, pero eso tal vez lo alcancemos a ver más adelante, más a fondo, que prácticamente tiene que ver con que aquí el Infonavit lo que hace es poner como garantía esa subcuenta del fondo que tú tienes, pero que tú el que lidera el tema es el banco. Tú le pediste el prestado al banco, el banco pone esa garantía y posteriormente las subsecuentes pagos que hace el patrón de ese 5% se continúa abonando a ese préstamo que adquiriste con el banco. De tal manera que acortas el tiempo. Si estimaste pagar en 20 años, terminas pagando en 17, 18 o 16 años. O sea, hay maneras de acortar la vida del compromiso de pago. Así es que esta parte es muy interesante que conozcan. Posteriormente hablaremos del FOBISTE para los trabajadores del Estado, ya sea de la Federación o el Estado mismo, en donde ellos también tienen una organización que les ayuda a concretar lo que le llamamos la seguridad social del trabajador. Así es que en otro programa, con mucho gusto, vamos a platicar de estos temas. Por lo pronto, hoy quiero invitarlos a que el próximo domingo este programa lo veamos en YouTube, en TVeraz, en la página de tveraz.com. Por lo pronto, quiero agradecer a nuestro amigo Raimundo Rosas, que nos ayuda con los controles técnicos para poder llevar a cabo este programa y poderles comunicar los beneficios, lo que existe, cómo poder acceder a esos créditos que nos permitan vivir el futuro hoy con un crédito hipotecario que nos permita lograr nuestro sueño, lograr comprar nuestra casa, nuestra vivienda para nosotros, nuestra familia, y podamos hacer precisamente nuestro futuro, vivirlo hoy.